Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Coffee with Calefi. La presentación estará a cargo una vez más de nuestro experto en la materia, el ingeniero Felipe Cameira, que nos acompaña desde Portugal. Hoy hablaremos de equilibrado estático y dinámico en circuitos cerrados para calefacción y refrigeración y de los componentes utilizados para optimizar el sistema y su consiguiente ahorro energético. Luego de finalizada la presentación, responderemos las consultas que nos realicen a través del chat disponible en esta aplicación. Y bueno, nada más. Gracias nuevamente y los dejo con Felipe. Felipe, ¿estás ahí? Sí. Estabas cortado, Felipe. Hola, Felipe. Hola. No te escucho, Felipe. ¿Tú me oís? Sí, ahora te me Bien, has, me ha escapado, me ha te escapado tu estaba dando la introducción. palabra. Adelante. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo voy a eliminar aquí mi pantalla para que para vosotros se quede un poco más grande. Vamos a eliminar, ok. Y empezamos entonces con esta presentación. Yo estaba hablando ahora mismo con Pablo sobre el hecho que con esta sesión ya cubrimos un rango bastante apreciable de temas que podéis consultar en nuestra página de YouTube. Tenemos ya con esta 12 sesiones de Coffee with Calefi sobre, bueno, 12 temas distintos, que es realmente un montón. Y de hecho vamos a hablar de equilibrado, como dice Pablo, bueno, en varias dimensiones, cómo se aplica, las ventajas y etcétera. ¿Okay? Vamos a empezar primero con algunos fundamentos y después vamos a profundar un poco el tema específico de equilibrado estático, control de presión diferencial y equilibrado dinámico. Aquí en el equilibrado dinámico vamos también entrar un poco en la parte de los kits de conexión a fan coil que hoy en día están creciendo muchísimo. Bueno, aquí en los fundamentos me gusta mucho empezar con esta parte. Espero un rato que tengo, aquí está la caneta, muy bien. Entonces, en esta diapositiva se puede mirar, bueno, un hombre y los intercambios de energía térmica y vapor de agua que hace en modo automático. Entonces, es una máquina fantástica que está siempre buscando un punto de equilibrio, ¿ok? Esta sensación de confort puede cambiar de persona para persona, pero la verdad es que es un concepto que se ha convencionado como la sensación de no sentir ni calor ni frío. ¿Okay? Entonces es un estado de confort. Y existen bueno, una serie de parámetros que los ingenieros utilizan para calcular las cargas térmicas y, por consiguiente, los caudales para lograr esa condición de confort. Este cálculo de cargas térmicas tiene por base algunas condiciones que dependen de hogar para hogar, evidente, y normalmente son condiciones bastante, bueno, no diré extremas, pero desfavorables, ¿okay? Con lo cual es normal que una instalación trabaje en estas condiciones máximas o nominales por un corto periodo de tiempo. Entonces, la mayor parte del tiempo el sistema está trabajando en carga parcial. Pero este discurso sirve para lembraros que en la definición de equilibrado es lo que permite a la instalación trabajar en su carga nominal, para cumplir con lo que fue calculado y determinado por los ingenieros. ¿Okay? Esto es el equilibrado. Después, todo el resto que hace con que la instalación trabaje a carga parcial, entramos en un campo que es la regulación y control, que vamos a ver más adelante, que se va a mezclar un poco
con la parte de equilibrado dinámico, pero ya la vamos. Seguimos. En un circuito cerrado hay que tener en cuenta que un factor, bueno, que es física, ¿no? El agua sigue siempre por donde tiene menos resistencia. Entonces, en este circuito aquí, como puedes mirar, esta zona roja es la que está más cercana de la fuente de presión autonomanométrica que la bomba. Y entonces aquí vamos a experimentar un caudal excesivo que tampoco nos sirve para nuestro sistema. Y por oposición, la zona que está más alejada, bueno, va a tener un caudal insuficiente y con esto es un poco más dañoso porque impide que los sistemas lleguen a su punto de confort. Entonces, el equilibrado fundamentalmente lo que va a hacer es regular la cantidad de agua correcta y determinada por el proyectista para cada elemento y en esta carga nominal. ¿Okay? Hay dos tipos de sistemas, uno más antiguo que es el de caudal constante y otro mucho más contemporáneo por cuenta de la evolución tecnológica que estamos mirando con las bombas sin escobillas y etcétera, pero para dar un contexto de la evolución del equilibrado, antes lo que se hacía con este caudal constante, porque no había válvulas dinámicas, eran solo sistemas estáticos, las bombas también funcionaban fundamentalmente con velocidad constante. Y entonces lo que ocurría era la válvula de control era de 3 vías y entonces muy sucintamente el agua pasaría cuando necesario por el elemento terminal, sea un fan coil o radiador, no importa, y después volviendo al circuito de retorno pasaría por el elemento de equilibrado. ¿Okay? Entonces ahí tendría el caudal que pasa a través de mi equipo terminal perfectamente controlado. Cuando la regulación ambiente me dice ya basta, entonces la válvula de 3 vías desviaría el flujo por este bypass y pasaría también por la válvula de equilibrado. Pero aquí tengo que poner una otra válvula de equilibrado, alguna obstrucción que me puede simular la pérdida de carga que ocurre en el elemento terminal. Entonces, lo que pasa es que si miramos ese diagrama de presión y caudal, la curva de la instalación es siempre constante, independientemente de que utilice el agua para mi circuito o que pase por el bypass, es siempre constante. Y esto casa muy bien con la curva de una bomba porque tengo siempre el mismo punto de funcionamiento. A los días de hoy, este es una solución que ya no se usa mucho porque tiene varios problemas. Uno es que la bomba está siempre a tope y para circuitos de frío representa un problema en la gestión de la central de generación de agua fría porque no hay ningún tipo de control sobre la temperatura de retorno, que es como trabajan con saltos térmicos muy bajos y entonces no habiendo cambio térmico, bueno, no es muy positivo para el ahorro energético y el funcionamiento de los compresores. Y entonces hoy en día se utilizan mucho más los sistemas de caudal variable con válvulas de 2 vías y una válvula de equilibrado. Bueno, algunas ya pueden trabajar juntas, pero bueno, para que entendáis. Aquí lo que pasa es que cuando, gracias a la válvula de 2 vías, yo puedo tener varias curvas de mi instalación, dependiendo de cuántas tengo abiertas o cerradas. Y después, las curvas de las bombas también se pueden ajustar y con esto tengo estos dos beneficios que no tenía con los sistemas de caudal constante, que es puedo bajar la velocidad de mi bomba y ahorrar muchísima plata en electricidad y también tengo más controlado la diferencia de temperatura entre la ida y el retorno. ¿Okay? Bueno, vamos a entrar entonces en la parte de equilibrado estático. Tenemos dos tipos fundamentalmente de válvulas de equilibrado estático, las válvulas con Venturi y esta es la válvula que llamamos partner porque normalmente viene
juntamente con la válvula el regulador de presión diferencial. Y después miraremos también un rato este medidor electrónico. Bueno, la primera, esta es una válvula primordial en todo lo que es el equilibrado, existe a un montón de tiempo y es una válvula que sirve para muchas cosas. Incluso a los días de hoy sigue teniendo una aplicación y un papel muy importante, no tanto en la parte de equilibrado, pero sí también puede hacerlo, pero más para recoger información, ¿okay? Y poder hacer las puestas en marcha un poco más sencillas. Entonces, esto también se llama de válvula con duración fija, ¿ok? Porque realmente esto es un Venturi. Un Venturi es estático, tiene un KV constante y entonces cuando mido la diferencia de presión más o menos, bueno, esto me va a traducirse muy rápido y muy pronto en caudal. Entonces es una válvula bastante interesante. El manípulo, el recogido es bastante fino, por así decirlo. Puedo dar 7 o 8 vueltas completas, entonces hay muchos puntos de regulación, pero no me interesa su posición para hacer la verificación de caudal, porque esto es un orificio fijo. ¿Okay? La válvula partner, es una válvula de orificio variable. Tengo las tomas de presión antes y después del obturador. Y entonces este obturador, aquí sí, tengo de conocer la posición de su apertura, porque dependiendo de la posición de la apertura, tengo un KV, que es la constante de estas válvulas de equilibrado, que con base a la diferencia de presión y el KV conocido, lo puedo calcular el caudal. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir adelante. Y este es el medidor electrónico que lo puedes conectar con tu móvil y es una herramienta muy buena para quien se dedica a hacer puestas en marcha, comisionamientos, porque no solo tiene la base de datos de las válvulas Calefi, como también de muchos otros fabricantes. Y además tiene también una parte abierta donde puedes introducir un KV que quieras, ¿okay? Y hacer asimismo el cálculo de caudal. Muy bien. Empezamos ahora con el control de presión diferencial y este es un tema, no es complicado, pero para mí es un poco complicado de explicar. Es una válvula que desde hace mucho tiempo nos ayuda con el equilibrado estático, pero yo creo que también tiene un papel, tiene un rol en el equilibrado dinámico, especialmente en instalaciones de gran dimensión con una sola estación de bombeo, cuando tienes unas presiones diferenciales muy grandes. Entonces, esto puede ayudar incluso con sistemas de equilibrado dinámico. Bueno, para entender más o menos cómo funciona este tipo de sistema, normalmente se pone en la base de una columna. Bueno, también se puede poner en el elemento terminal, pero para este caso, para que se entienda, imagínate que tenemos aquí una serie de portales y naturalmente que con la bomba en esta parte yo voy a tener una disminución de presión disponible en la base de cada columna. Entonces, en la primera tengo una diferencia de presión muy grande y después me voy a caer. Pero esto, tener una cabeza demasiado grande, se puede traducir en algunos problemas que, por cierto, algunos de vosotros ya han sufrido, que es el problema de ruido con las válvulas de control que comienzan a pitar porque cuando están casi cerradas comienzan a hacer ruido. Hacen ruido porque tenemos un exceso de altura manométrica en la base de la columna y esto pasa incluso en mi casa. Yo tengo una caldera que me da unos 3 metros o 4 de altura manométrica y así mismo escucho a veces cuando está mismo casi cerrada, se oye algún ruido. Y entonces estas válvulas, poniéndolas en la base de la columna, van a absorber este excedente que no me interesa y que provoca problemas de ruido, dejando solo lo que es necesario para que mi sistema trabaje bien. ¿Okay?
Yo creo que esté claro. Este es el regulador de latón. Como puedes mirar, tenemos muchas opciones y campos de regulación. Y esta es la versión en fundición, bueno, hasta bien 150. ¿Y cómo funciona? Para que entendáis cómo funciona por dentro. Entonces aquí puedes mirar la válvula partner, la que hemos visto antes, de orificio variable. Entonces tenemos aquí la entrada. Imaginemos el portal, ¿ok? Tenemos la entrada del portal y después la instalación y la salida, ¿ok? Entonces puedes mirar que tenemos aquí un capilar que conecta con la parte superior del regulador, que está acá, ¿ok? Entonces esta parte azul más oscura, miras que se está comunicando con la parte de arriba de esta membrana. Esta membrana, fijaos que es importante y vamos a ver en otro modelo más adelante, ¿ok? Y entonces esta agua pasará, o esta presión pasará por toda mi instalación, y cuando vuelve aquí, entra por la válvula y el obturador tiene un hueco, ¿okay? Que hace una comunicación con la parte de abajo de la membrana. Entonces, esta membrana separa la ida y el retorno. Y entonces, si yo por acaso tengo un aumento de presión de cabeza de mi bomba, no pasará nada, porque un aumento de presión acá me va a deslocar todo este conjunto hacia abajo, y entonces el obturador se cerrará creando una pérdida de carga que hace con que la diferencia de presión entre la ida y el retorno sea constante. ¿Ok? ¿Listo? Espero que sí. Bueno, esto todavía está disponible y puedes volver aquí cuando quieras. Una forma práctica de hacer la regulación, la puesta en marcha de este dispositivo es bastante sencilla. Con la válvula partner y mi medidor de presión diferencial, lo que hemos visto antes, lo que puedes conectar con tu móvil, vas a abrir tu sistema, imaginemos aquí un portal, ¿ok? Y vas a controlar que pasa el caudal nominal, el caudal que el proyectista ha decidido que debe trabajar esta columna montante, ¿ok? Y después, con ese caudal bien fijo, vas a medir la diferencia de presión entre la ida y el retorno con el mismo dispositivo, lo puedes hacer, ¿ok? Y con estos dos datos ya lo tienes todo, porque, bueno, prácticamente con el valor de presión diferencial para el caudal nominal lo vas a poner en tu regulador. Es muy fácil, manualmente lo pones con este valor que has calculado acá o medido acá, y después conectar el capilar. Y así lo que pasa es que las válvulas de control de este momento adelante pueden cerrarse, pueden trabajar en carga parcial sin problemas de ruido, porque no tienen una altura manométrica excesiva, y aunque estén siempre totalmente abiertas, tampoco pasa nada porque no van a tener más caudal, ya que está limitado por esta válvula partner en la base de mi sistema. ¿Okay? Este en particular tiene otras cositas a contar, pero bueno, queremos que esta sesión sea un poco más horizontal. Hay algunos detalles aquí que después, si tienes algunas dudas, lo podemos arreglar. Bueno, avanzamos. Y entramos en el equilibrado dinámico. Aquí tenemos dos tipos, el autoflow y la Flowmatic. Ya la vamos. Y de aquí el kit que os he hablado, que es el kit de conexión a FanCoil. Bueno, el autoflow, esto es una válvula bastante sencilla. A mí me gusta mucho, es una válvula muy práctica, muy resistente, okay, aunque el agua no esté muy limpia, es muy fácil de desmontar y limpiar y arreglar, y tiene un funcionamiento, bueno, súper sencillo. Bueno, esto es un limitador de caudal, okay, independiente de presión, okay, solo funciona para un caudal, okay. ¿Y cómo funciona? Esto dentro, el secreto está en el cartucho. Este cartucho tiene esta parte amarilla, ¿ok? Es un cilindro que tiene esta apertura, ¿ok? Tiene esta apertura y aquí un tubo de rebosadero, un tubo ladrón, como se llama aquí en Portugal. Y
Dentro tenemos un cilindro, ¿ok? Perdón, un pistón, cilindro es afuera, un pistón que está conectado con este resorte y puede andar para allá o para acá, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando la presión diferencial antes y después de este dispositivo no es muy grande, el agua pasará por toda la abertura y el tubo ladrón inclusive, ¿ok? Entonces hay una relación entre caudal y presión. Pero cuando paso de 15 kilopascales de presión diferencial, lo que pasa es que la presión empieza a comprimir el pistón y entonces cuando ocurre este desplazamiento, lo que pasa es que te reduce el paso, ¿ok? Mira que estás todo abierto y aquí estás parcialmente cerrado. Esta combinación de aumento de presión diferencial y reducción de paso hace con que el caudal se mantenga constante por todo este rango de presión diferencial, entre 15 kilopascales y 200 kilopascales. Esto es decir, 1,5 metros y 2 bar de presión diferencial. Entonces, fijaremos que para una bomba dar 2 bar de presión diferencial también es una bomba ya considerable. ¿Okay? Y bueno, después cuando se agota totalmente la capacidad de modulación, bueno, pues el agua pasará por este hueco ladrón, y bueno, y entonces volveremos a tener una relación de caudal y pérdida de carga. ¿Ok? Bueno, es bastante sencillo. Y puede ser aplicado en múltiples sistemas, UTAs. Yo diré que en los fan coils sería tal vez el rango de aplicación preferencial porque es muy compacto y funcionando con la válvula de control tenemos siempre garantizado que pasará siempre el caudal correcto en cada equipamiento. La forma de elección es muy sencilla, basta saber cuál es el caudal nominal en la literatura de cada equipamiento y elegir el cartucho correspondiente. Y ya está, nada más que esto, que es súper sencillo. Esto es para sistemas todo o nada, ¿ok? Pero bueno, con válvulas de 2 vías no importa si tienes un desplazamiento de tu instalación hacia arriba, que teóricamente te haría trabajar con más cabeza, porque las que se mantienen abiertas, como tienes un rango de presión diferencial para trabajar, se mantienen siempre con el mismo caudal, ¿ok? Entonces, esta es una forma bastante sencilla de hacer el equilibrado. Vuelvo a recordaros que el equilibrado es mantener las condiciones nominales del sistema. Y esta es la gama que tenemos. Las que tienen esta plaquita azul son los autoflows con cartucho en polímero, y las que tienen la plaquita roja son de acero inoxidable, tienen un poco más de resistencia a la temperatura y un poco más de rango de trabajo de presión diferencial. Bueno, y después las que tienen las versiones hibridadas que, bueno, que soportan caudales bastante grandes. Y avanzamos para la Flowmatic. Y aquí entramos entonces finalmente en la parte de equilibrado, pero también regulación y control, ¿ok? Porque en esta válvula se puede hacer todo esto, ¿ok? En la de autoflow es solo equilibrado porque es caudal nominal. Aquí yo puedo ajustar el caudal nominal, pero después puedo también trabajar en cargas parciales y ya vamos a mirarlo cómo se hace. Entonces, internamente es una válvula totalmente distinta de un autoflow. El principio de trabajo es totalmente distinto y yo los explicaré cómo funciona. Antes de más, deciros que esta válvula es una válvula de membrana, ¿ok? Y hay algunas válvulas que tienen el mismo principio de funcionamiento, pero son de cartucho, tienen un cartucho dentro, un monobloque, y estos, desde el punto de vista operacional, bueno, funcionan igual, sin problema, pero son mucho más sensibles a detritos, ¿ok? Y como son objetos muy intrincados dentro, se estropean, bueno, hay que cambiarlos. Aquí, en este caso, con esta válvula,
de membrana es muchísimo más fácil de arreglar si nos olvidamos de hacer una limpieza. Entonces aquí lo podemos arreglar mucho más fácilmente. Entonces, moviendo al funcionamiento de esta válvula. Aquí podemos mirar dos secciones distintas. La parte A, que es la parte de regulación de presión diferencial. Aquí puedes mirar la membranita que os he llamado a la atención cuando estábamos a mirar el regulador de presión diferencial. Y en la parte de arriba tenemos todo lo que es el equilibrado y regulación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona? El regulador de presión diferencial, esta parte gris que aquí está, puede tener un movimiento ascendente y provocar una pérdida de carga en este punto para que la diferencia de presión entre P2 y P3 sea siempre constante. ¿Por qué quiero? Porque es importante mantener esta diferencia de presión siempre constante. Porque es muy sencillo. Porque es la diferencia de presión en la entrada de mi regulación de caudal o equilibrado y la salida. Entonces, si tengo esta diferencia de presión sob control, entonces cualquier movimiento que haga acá, sea para regular el caudal nominal, sea para hacer una carga parcial, yo tengo siempre mis condiciones de frontera bien controlados, ¿okay? Independientemente de lo que pase hacia afuera. ¿Okay? Esta es la parte más importante. Y después la regulación la puedo hacer de dos maneras. Bueno, en un movimiento de rotación para elegir el valor nominal de caudal, o sea, el valor máximo de regulación, de equilibrado, y después un movimiento vertical para trabajar en cargas parciales si es necesario. Entonces, aquí lo podemos mirar con una tuerca, podemos rodar toda esta pieza que no hace más que cambiar el paso. Este cilindro aquí tiene esta sección proporcional para definir el máximo o el valor nominal de caudal que quiero, y después tengo tengo este mecanismo aquí adentro con un movimiento vertical. Yo puedo incluso hacer esta regulación, esta parcialización. Un aspecto importante es que, como son movimientos distintos, si yo pongo la regulación nominal en el mínimo, yo asimismo consigo mantener este recorrido de 4 milímetros siempre operacional para hacer parcialización de caudal, si es necesario. ¿Okay? Y esto solamente se lo voy a lograr con un actuador modulante como este. Pero después me preguntan muchas veces, bueno, si pongo un actuador modulante o si pongo un actuador on-off. Bueno, esto solamente va a depender del tipo de gestión que tengas en tu ambiente. Vamos a suponer un hotel. ¿Okay? En un hotel tienes, bueno, muchas veces un fan coil que puede hacer tanto frío como calor. ¿Okay? Y tienes un termostato ambiente. Imaginemos que tenemos un termostato ambiente con regulación de las velocidades. Este es un sistema bastante sencillo y difundido por todo el mundo. Entonces, ¿qué hace este termostato? Eliges una temperatura y él siente cuál es la diferencia de temperatura entre el valor que has elegido y el valor real. Si esta diferencia es muy grande, entonces abre la válvula, ¿ok? Y pone el ventilador del fan coil en el máximo, a tope, ¿ok? Y entonces lo que pasa es que a medida que la temperatura ambiente se va acercando del valor que has impuesto, entonces empieza a cambiar la velocidad del ventilador. Y así hacia que se acerque tanto que se desconecte el ventilador, incluso la válvula. ¿Okay? Lo que pasa con este actuador, y si quieres utilizar un actuador modulante, significa que este va fundamentalmente iniciar a modular cuando ya estás muy cerca. ¿Okay? Entonces, esto puede hacer sentido si tienes una instalación con una gestión un poco más inteligente y un poco más específica y precisa para controlar la temperatura de retorno.
pero de una forma general, esta válvula puede ir muy bien también con un actuador on-off, ¿ok? Y a un nivel de, no comercial, pero de gestión de stock, esta válvula, porque tiene una capacidad, un rango de caudales que puedes disfrutar, acaba por ser mucho más sencillo en vez de estocar varios cartuchos de autoflow, ¿ok? A pesar de que, bueno, son válvulas distintas, pero bueno, esto es algo que los dejo a vuestra consideración. Y ahora pasamos para el kit el fan coil kit. Este es un conjunto que evidentemente puedes reconocer aquí. Tenemos una PSV, una Flowmatic, pero ha sido desarrollado con el objetivo de facilitar la operación de lavado. Esto puede parecer raro, pero la verdad es que estas operaciones de lavado son muchas veces desprezadas, pero los códigos de construcción, y esto ya hemos hablado en otras, en la sesión de fango y de control de la calidad de agua, cada vez más las instalaciones son menos exigentes desde el punto de vista energético, con lo cual el caudal que circula es cada vez menor. Y para que controlemos un caudal pequeño, tenemos de tener un paso muy pequeño. Y esto, bueno, evidentemente es mucho más sensible a cualquier tipo de fango o de basura que tengas dentro de la instalación. De hecho, este kit que aquí está nos permite transformar esta operación de lavado en un proceso bastante sencillo, ¿ok? Que esto es muy importante. Realmente, yo ya he mirado muchas veces en obras, han puesto solo la válvula de equilibrado, la Flowmatic, y después, bueno, es una desgracia, porque cuando vas a hacer la puesta en marcha, bueno, se queda toda atascada con la porquería que tiene dentro de las tuberías. Esto pasa muchísimo. Y también tenemos esta versión sin aislamiento para fan coils de 4 tubos. Estos fan coils deben tener una bandeja de condensados porque, bueno, va a condensar seguramente la parte de frío. Pero esta tiene todo un aislamiento completo y puede ir en el falso techo sin cualquier tipo de problemas, como podemos mirar aquí en esta situación. Este dibujo, aquí se puede mirar, por ejemplo, mira, fijemos en esta válvula que aquí está, que esta es una válvula de orificio fijo y aquí también tenemos una. Entonces, esta válvula nos permite hacer verificaciones de caudal en este ramal. Entonces, es una válvula estática, pero sigue siendo utilizada, sigue teniendo su aplicación desde un punto de vista de obtención de formación, que es muy importante. Y aquí puedes mirar que el lavado que se debe hacer siempre por fases, iniciando con la central térmica, después pasando para la columna montante, los caminos laterales, horizontales y por ahí fuera. Si tengo mi equipo un poco más alejado, también puedo utilizar este bypass para hacer un lavado, incluso después hacia adentro del sistema, como vamos a mirar aquí. Bueno, este es el bypass, ¿no? Manipulando estas válvulas lo puedo cambiar y hacerlo funcionar así, o puedo hacer una limpieza hacia el punto terminal, ¿ok? Siempre va pasando la parte más sensible de este conjunto, que es la válvula, la PSV, y cerrar todo, ¿ok? Entonces es un conjunto que realmente no tienes que estar despegando tubos para hacer limpiezas y estás en el falso techo. Entonces hay que tener muchísima atención porque el falso techo no le gusta nada agua. Bueno, hay muchas veces somos confrontados con esta forma de hacer las cosas, que es buscar varios componentes y asemblarlos, pero aquí es evidente el riesgo de pérdida hidráulica porque, bueno, son muchas conexiones y además con un filtro Y es bastante complicado hacer el servicio de este componente en un falso techo. Nuestro equipo, bueno, es mucho más compacto, con mucho menos probabilidad de haber un riesgo de pérdidas y tiene aquí dentro un pequeño filtro que es muchísimo más fácil de arreglar. Bueno, aquí nosotros suministramos aquí una pequeña manguera, ¿ok?
que la conectamos acá con este es una pequeña válvula que la podemos abrir a mano para descargar el contenido de agua entre el kit y el fan coil, y después podemos retirar perfectamente el filtro, limpiarlo y volver a poner. Entonces, esta facilidad de operación yo creo que es muy importante y yo creo que hace todo sentido, especialmente porque estamos trabajando en un falso techo. Este kit también tiene un Venturi, ¿ok? Que todavía se puede suministrar con Venturi o no, porque el Venturi es siempre una obstrucción y tiene una PD de carga. Y en todo caso, si tienes una válvula de orificio fijo en la línea, también lo puedes utilizar para hacer esta verificación de caudal, pero bueno, la suministramos aquí también para que puedas hacer este trabajo directamente en el kit, ¿ok? Y así, bueno, aquí está, en este es el Venturi. Las tomas de presión en la válvula PSV, esto es muy importante, especialmente verificar que estás dentro del campo de trabajo en el último kit, okay, el kit más alejado de la bomba. Debemos comprobar en este punto que tenemos las condiciones de presión diferencial necesarias para que esto todo trabaje bien, porque si garantizamos que, déjame volver aquí abajo, porque si garantizamos que en este elemento tenemos las condiciones, o tenemos aquí las condiciones correctas de trabajo, entonces, por cierto que los que están más cerca de las bombas también lo tendrán. Okay, yo creo que aquí se acaba y espero que ha sido positivo. Pablo, no sé si tenemos alguna pregunta. No, no tenemos ninguna pregunta por el momento, Bueno, así que podemos dar por finalizada la presentación. Gracias a todos por habernos acompañado. No sé si querés agregar algo, Felipe. no, solo acordaros que dentro de una hora, creo, van a recibir un correo con la grabación y también con el enlace para la página de YouTube que tienen todos las sesiones que hemos grabado hasta ahora. En cada vídeo, bueno, son más o menos 35 o 40 minutos, pero lo estamos arreglando, dividiendo por temas dentro del propio vídeo para que sea más fácil entrar y ir más al encuentro más rápido a lo que te interesa, ¿ok? En vez de estar mirando media hora una sesión, ya está todo dividido, está muy fácil de consultar. Y bueno, espero que ha sido útil y nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos.